Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar hablando de qué tan consciente eres cuando eres controlador. Así es, muchísimas personas asumen o piensan que no son controladores o que no son micromanagers y la realidad es que ni siquiera están conscientes de lo que eso significa. Recuerda que este podcast es una pequeña reflexión para que tanto para ti, para tu equipo, para la gente que tengas alrededor le pueda inspirar su camino profesional. A mí la idea de compartir estas reflexiones es que puedas tener un camino de transformación y poder tener un mayor y mejor liderazgo. Y bueno, déjame te cuento cómo empieza este podcast, que por cierto puedes encontrar en Spotify, puedes ver en YouTube y también lo puedes escuchar en iTunes. Y bueno, platicando con una persona, un familiar y platicando con uno de mis clientes. Este familiar me decía que cómo era posible que la familia alrededor no llegara puntual. Y que cómo era posible que no tuvieran la certeza de estar cuándo y cómo él quería. Y entonces le pregunto, oye, ¿no te parece que eso es querer tener el control? Y me dice, no, yo no soy nada controlador. Yo no tengo control. A mí me gusta dejar a las personas libres. A mí me gusta dejar que las personas tomen estas decisiones por sí mismas. Pero sí me gustaría que estuvieran aquí en tiempo y forma y que hicieran las cosas de tal o cual manera. Y entonces cuando empezamos a platicar, le digo, pues es que es una forma de tener control. Control sobre los resultados, control sobre las expectativas. En algún momento hice un podcast que se llama La Guerra de las Expectativas, en donde es un problema muy común cuando yo espero que las personas hagan lo que yo haría. Y es una especie de control. Entonces, cuando tú tienes esta expectativa o esta necesidad de que alguien se alinee solo a lo que tú quieres que se haga, es controlar el resultado. Y no quiere decir que seas controlador o controladora porque le dices, haz, ven. La pura expectativa de querer que se haga como tú lo pides es un control, que es el que digo yo que no es consciente. La gente realmente no se considera, porque a lo mejor este familiar dice, la verdad es que si no me hablan todos los días, pues no pasa nada. O si las personas quieren estudiar cosas diferentes, pues no pasa nada. O si deciden no celebrar su cumpleaños y no me invitan, ni aunque sea a comer, no pasa nada. Y eso no quiere decir que por el otro lado, lo que sí esperarías y de cómo fuera, sí hay una especie de control. El problema no es el control. El problema es no decir las cosas. Recientemente entrevistamos a una persona, a una mujer exitosa en el programa de retos femeninos, y decía que no hay peor comunicación que la que no se expresa, que la que no se dice. Entonces, esta especie de control en donde quisieras que las cosas funcionaran como tú quisieras, y cuando no recibes ese comportamiento o cuando no recibes lo que tú estás esperando, pues se te va de tu control y hay una frustración y hay una expectativa no cumplida. En el caso de la persona que les estoy hablando laboralmente, ella me compartía que ella hubiera esperado que su equipo se comportara de cierta forma, entregara resultados de cierta forma y con cierto nivel de calidad, y que no lo estaba recibiendo y que estaba frustrada porque no sabía por qué no estaba siendo así. Entonces, ¿qué debería de hacer yo para que esto suceda? Entonces, cuando le pregunté, ¿se lo has dicho? ¿Le has dicho a tu equipo lo que esperas? Pues implícitamente les he dicho qué tenían que hacer. Tienen que entregarme constantemente, tienen que estarme informando. Y fíjense qué línea tan delgada, porque se queda como ambigua la comunicación. Si tú le dices a alguien lo que tiene que hacer de forma muy genérica, avísame cuando llegues, avísame cuando esté listo el reporte, manténme informado, está tan genérico que si yo te digo, estoy haciendo un reporte, para mí es ya avisarte. Y no quiere decir que para ti sea exactamente lo que estabas esperando, pero no lo aclaramos, no lo decimos puntualmente, y no decimos con claridad y concretamente, yo para que me sienta cómoda con esta situación, te voy a pedir que me avises. Todos los días, a tal hora,
reportes específicamente solo los avances, ¿no? Entonces ahí soy clara, estoy diciendo todos los días. Es más, me faltó claridad. Todos los días a esta hora voy a querer un reporte de los avances de este proyecto. Pero cuando digo manténme informado, quiero que esto tenga la mejor calidad del mundo, yo le decía a esta persona, ¿y cómo sabemos que es calidad para el otro? Porque manténme informado, pues te avisé el mes pasado. Y hay que ser claros de, yo no quiero que me avises cada mes. Yo quiero que me avises y me platiques, ¿no? Cada semana o todos los días, dependiendo del proyecto, dependiendo del servicio, dependiendo de lo que se esperaría para poder estar enterados, sobre todo si tú eres el líder de algún proyecto, ¿no? Pero también hay que estar conscientes de qué tanto queremos estar enterados, porque hay un control. Y ese control es qué pasa si no cumplen. Yo no puedo dejar de acordarme cuando yo estaba en el medio financiero, decía que a veces yo tenía que hacer el trabajo porque si no lo hacía yo no me garantizaba que se hiciera bien. Como si yo fuera la única que hiciera bien las cosas, como si yo fuera la única que tuviera capacidad de hacer las cosas. Y esto es una especie de control porque entonces lo tengo que hacer yo para cerciorarme que esté bien hecho. O por lo menos tengo que estar encima de las personas constantemente para asegurarme que esté bien hecho. Entonces yo le decía a esta persona que lo importante es aprender a confiar, porque si no confiamos y queremos tener el control del resultado de lo que queremos, entonces si no confiamos, pues vamos a estar constantemente estresadas o estresados por el resultado que estamos queriendo recibir y por querer estar involucrados. Y hay que aprender a confiar en que no necesariamente nada más uno sabe hacer bien las cosas. Quizá el camino te ha llevado a un lugar de éxito que te ha demostrado que como lo hiciste bien. Pero no quiere decir que otros no lo hagan bien. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta si constantemente estás teniendo el control, estás teniendo no la influencia, la presión sobre lo que se espera de esto y que si quieres estar enterado completamente es porque a lo mejor no tienes confianza de cómo está avanzando? Y hay una línea muy delgada entre estoy enterada del proyecto, estoy enterada de cómo se han ido dando los avances y otra cosa es tengo que estar involucrada y empapada al 100% de lo que está sucediendo. Y eso fue revelador, descubrir que hay una especie de control porque las cosas salgan como quiero, cuando yo quiero, en el momento que yo quiero y como yo lo haría. Entonces, si ves esta fórmula de lo que yo siempre digo es esta guerra de la expectativa, más la conciencia plena del impacto que tienen tus comportamientos para que puedas medir si estás teniendo un control o no. Si no tienes conciencia, es como cualquier tema, yo les pongo siempre estos ejemplos. Cuando yo asesoro a las personas para hablar en público y les noto que tienen muletillas y les digo, dijiste o la palabra, muchos dicen sí, no, no. Cuando les haces ver que tienen estas muletillas, muchas veces ni cuenta se dan. Porque vamos tan en autopiloto y tan en automático y con falta de conciencia de nuestro presente que no escuchamos ni siquiera lo que estamos diciendo. A lo mejor en términos generales sí, pero cuando no estás consciente a veces no te das cuenta de todo lo que hay alrededor de tu vocabulario. Cuando eres muy genérico, como decir gran, bien o estas muletillas de las que te menciono. Entonces el primer paso es estar consciente. Si no estás consciente que tu acción o tu pensamiento lleva implícito una especie de control, lo vas a seguir haciendo porque es lo que crees que es lo que funciona. Es tu manera de haber sobrevivido y de cumplir con resultados. No es que esté mal, pero lo que queremos es influir para que haya mejores resultados en los equipos. Lo que queremos es tener y depositar más confianza en los equipos, porque yo siempre les digo también, a mí me pagan por lo que hace mi equipo. Y si yo lo voy a hacer, pues entonces ¿para qué quiero el equipo? Y si no los voy a dejar hacer cosas y no voy a confiar, cuestiónate cómo está haciendo tu liderazgo. Y ese control no quiere decir que seas una mala persona o que seas micromanager porque quieres serlo. Muchas veces es esa falta de conciencia que lo que tú esperas no necesariamente es lo correcto. Entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo con los equipos para evitar este tipo de control? Con una comunicación clara, concreta y directa. ¿Y a qué me refiero? Es que no podemos asumir que las personas adivinen lo que nosotros estamos esperando. Y si no soy clara, no soy concreta, por ejemplo, manténme informada. Sí, te voy a poner un ejemplo.
yo siempre pongo a mis hijos. Si les digo a mis hijos, manténme informado de dónde vas a estar, pues a lo mejor me avisan cuando llegaron a un lugar y cuando salieron de ese lugar. Pero si para mí mantenerme informada es cada hora necesito saber en dónde estás, pues entonces hay un error en la comunicación, porque yo no fui suficientemente clara para explicarle. Y si te cambias de lugar, me avisas. Si pones esto sobre la mesa, es exactamente lo mismo que pasa en las organizaciones. Manténme informada es tan genérico que yo puedo haberte informado al inicio del proyecto y al término del proyecto, y esto puede haber tomado 6 meses. Pero te mantuve informado, te dije cuando arranqué y te dije cuando terminé. Entonces, no hay peor comunicación, insisto, que la que no se expresa, que la que no se dice. Y tenemos que asegurarnos que está bien dicha, que está entendida por la otra persona y de lo que esperas de esa persona. Pero ¿cómo llegas a acuerdos o negociaciones con tus equipos o con los familiares para decir, oigan, si yo quiero que estén aquí a tal hora, de tal hora a tal hora, estarían dispuestos y dispuestas, estarían dispuestos a estarme informando el reporte del avance del proyecto? ¿Qué es lo que les impediría que aquí estén en tal hora, en tal momento? Vamos a suponer que me ha tocado que hay gente que le reporta a 2 personas. Entonces, de pronto decir, oye, pues es que o te hago caso a ti o le hago caso al otro. Entonces, también tenemos que tener la claridad de saber decir, oye, no puedo cumplir con que esté aquí porque a esta hora tengo junta con la otra persona, un familiar. No puedo estar aquí a tal hora porque a esa hora tengo que estar en tal lugar. ¿Te queda cómodo que llegue un poco más tarde? Y eso, ya que se habló, evita estos fricciones en donde yo le decía a mi clienta, ¿no? Cuando tú le dices a la gente lo que tiene que hacer, como si yo le digo a mis hijos lo que tienen que hacer, they rolled the eyes, ¿no? Ya que los hicieron los ojos así como diciendo, otra vez me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces tenemos que llegar a consensos con las personas, a acuerdos con las personas y a que ellos estén comprometidos y comprometidas a querer contribuir. Porque pasa tanto en la parte personal como en la profesional, en donde la época de decir lo que tienes que hacer ya no existe. Ahora tenemos, que ser curiosos y curiosos de entender desde dónde el punto de vista de la otra persona puede impedir que hagan lo que nosotros estamos esperando, pero ok, entonces, ¿a qué nos comprometemos de los dos lados para que esto suceda y para que yo no sienta que estoy perdiendo sí el control de saber? Porque si llega tu jefe y te pregunta por un proyecto y dices, no sé, me avisó al inicio y todavía no sé qué está pasando, obviamente el que está mal es uno. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegar a estos acuerdos, para entender desde dónde la otra persona puede sentirse o demasiado hostigada o arrinconada y dónde yo me siento cómodo o cómoda de que lo que están haciendo me da la certeza de que estamos avanzando y que vamos a llegar a un buen resultado y con calidad? Pero en ese control radica la diferencia entre no tenerlo, frustrarte, agarrarlo personal con la persona, decirlo hacia adrede, no entiendo por qué no me quieren hacer caso. Y luego del mismo lado, las personas que estamos del otro lado, porque no aprendemos a expresarnos correctamente. Porque entonces luego nada más nos ponemos reactivos o reactivas y nos quejamos o nos defendemos y no estamos colaborando. Hay una línea muy delgada y muy fácil, aparte, entre el sentir que hay un control, que tengo un jefe o una jefa controladora o un familiar controlador, y una línea muy delgada en poner sobre la mesa lo que sí se puede y lo que se cree que no se puede hacer. Y el tercer paso es poder llegar a consensos entre los dos lados. Negociaciones, negociaciones, negociaciones. Las negociaciones no solo son con los clientes, las negociaciones también son internas. ¿A qué nos comprometemos? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué esperaría y qué quiero yo también de ti para que este camino sea más fácil? Pienso que la vida será mucho más sencilla si quitamos de nuestra mente estos sesgos de las expectativas no cumplidas, de la conciencia de darnos cuenta si estamos controlando, aunque pareciera que soy una persona que no lo hace. Muchas veces querer tener el control sobre el resultado nos hace controladores. Entonces, piénsalo, dime qué opinas, te ha pasado en la familia, te ha pasado en la parte profesional, y cómo poder lograrlo en los dos lados te va a ayudar a ser una persona de mayor influencia y de mayor liderazgo. Nos vemos en el próximo episodio.